Cada día, millones de personas calientan sus sobras en el microondas sin pensarlo dos veces. Es una costumbre que aprendimos de nuestras madres y abuelas: lo que sobra, no se tira, se guarda para mañana. Es parte de cómo nos criaron, parte de cómo cuidamos el dinero, el tiempo y la comida en casa. Y no hay nada de malo en eso. Pero hay algo que muy pocos médicos le explican con claridad, y que hoy quiero contarle de forma simple, sin tecnicismos y sin asustarla innecesariamente. No se trata de dejar de comer arroz, pollo, espinacas o huevo. No se trata de tirar la comida ni de complicarse la vida con reglas imposibles de seguir. Se trata de saber cómo guardarlos y cómo recalentarlos, porque ahí, en ese pequeño detalle que casi nadie vigila, está la diferencia entre una comida segura y una que no lo es tanto. Muchas personas mayores viven solas, cocinan una vez y comen de eso durante varios días. Es práctico, es económico, y no tiene nada de malo, si se hace correctamente. Otras veces es la hija o el hijo quien deja comida preparada para toda la semana, para que los padres solo tengan que calentarla. También es una costumbre hermosa, de cariño familiar. El problema es que casi nadie nos enseñó las reglas básicas de cómo guardar y recalentar con seguridad. Hoy se las voy a explicar, una por una, con ejemplos de la vida diaria, para que usted y su familia puedan seguir disfrutando de sus comidas favoritas con total tranquilidad. No voy a usar palabras complicadas. No voy a llenarla de miedo. Voy a explicarle exactamente lo que pasa, por qué pasa, y qué puede hacer usted, desde hoy mismo, en su propia cocina. Quédese hasta el final, porque el último alimento del que voy a hablarle es uno que casi todos consideran completamente inofensivo, uno que probablemente come varias veces por semana sin pensarlo dos veces, y merece un cuidado especial que muy pocas personas conocen. Vamos a empezar por entender qué pasa realmente con la comida cuando la guardamos. Empecemos por el principio, porque para entender esto bien, primero hay que entender qué pasa con la comida cuando la guardamos. Cuando cocinamos algo por primera vez, el calor hace su trabajo, mata la mayoría de las bacterias, ablanda los alimentos, y todo queda listo para comer. Hasta ahí, todo perfecto. El problema empieza después, en esas horas en que la comida se queda esperando sobre la mesa, en la cocina, mientras terminamos de cenar, lavamos los platos, vemos un rato la televisión, o simplemente nos olvidamos de guardarla porque estábamos cansados. Esas horas, aunque no lo parezca, son más importantes de lo que muchos creen. Le voy a poner un ejemplo muy conocido: el arroz. Casi todas las familias hacen arroz de más, por si acaso, y lo guardan para el día siguiente. Es una costumbre completamente normal, presente en casi todos los hogares. Pero el arroz crudo, incluso antes de cocinarlo, puede tener de forma natural una bacteria llamada Bacillus cereus. No es algo raro ni algo que indique que el arroz esté en mal estado, ni que el paquete que compró no sea de calidad. Está presente en pequeñas cantidades en el arroz de cualquier supermercado, en cualquier país, es parte normal de este cereal. Cuando cocinamos el arroz, el calor mata gran parte de esta bacteria. Pero aquí está el detalle importante. Si el arroz cocido se queda mucho tiempo a temperatura ambiente, por ejemplo toda la tarde sobre la encimera, o toda la noche fuera del refrigerador, esta bacteria puede empezar a multiplicarse poco a poco y producir una sustancia, una especie de toxina, y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan: no importa, después lo voy a recalentar bien caliente, y así mato cualquier bacteria. Y en parte tienen razón, el calor sí mata la bacteria. Pero esa toxina que ya se formó mientras el arroz estaba a temperatura ambiente, esa toxina es resistente al calor. No desaparece al recalentar, por más que suba la potencia del microondas o lo deje más tiempo en la sartén. Por eso, la clave no está en recalentar más fuerte, sino en no dejar que la comida pase demasiado tiempo sin refrigerar desde el principio. Piense en su propia rutina. ¿Cuántas veces ha cocinado arroz para el almuerzo, lo ha dejado sobre la cocina mientras hace otras cosas, y recién por la noche, antes de acostarse, se ha acordado de guardarlo en el refrigerador? Es algo que le pasa a casi todo el mundo, y no es motivo de alarma si ocurre una vez. Pero conviene tomar conciencia de esto porque es exactamente ahí, en esas horas de espera, donde se juega la seguridad del alimento. Esto no significa que el arroz sea peligroso ni que deba dejar de comerlo. Al contrario, el arroz sigue siendo uno de los alimentos más nutritivos, económicos y versátiles que existen. Significa que, como con cualquier alimento, hay una ventana de tiempo segura, y otra que ya no lo es tanto.
Y lo mismo ocurre, aunque por razones distintas, con el pollo, las verduras de hoja verde y el huevo, los otros 3 alimentos de los que le voy a hablar hoy. Cada uno tiene su propia razón, su propio mecanismo, pero todos comparten algo en común: el tiempo y la temperatura son los verdaderos protagonistas de esta historia, no el simple hecho de recalentar. Muchas personas creen que el peligro está en el microondas, o en la sartén, como si el acto de recalentar fuera en sí mismo el problema. Pero no es así. El verdadero cuidado empieza mucho antes, en el momento en que la comida sale del fuego y queda esperando sobre la mesa. Ahí es donde usted realmente puede marcar la diferencia, con gestos tan sencillos como guardar la comida un poco antes, o usar recipientes más chatos para que se enfríe más rápido. Hay algo más que quiero mencionar antes de seguir, porque muchas personas me preguntan esto. Doctora, ¿y si guardo la comida directamente en la olla, tapada, sobre la cocina apagada? Es una pregunta muy común, sobre todo entre quienes crecieron sin refrigeradores grandes en casa. La respuesta es simple: aunque la olla esté tapada, si queda a temperatura ambiente durante muchas horas, el riesgo sigue siendo el mismo. Lo que realmente marca la diferencia no es la tapa, sino el frío. Por eso, aunque parezca un gesto pequeño, pasar la comida a un recipiente y meterla al refrigerador apenas se enfríe un poco es uno de los hábitos más protectores que existen, y no cuesta nada aplicarlo. También quiero aclarar algo que genera mucha confusión. Meter una olla todavía muy caliente directamente al refrigerador tampoco es lo ideal, porque puede subir la temperatura interna del refrigerador y afectar a los demás alimentos que están guardados ahí. La solución no es complicada: deje que la comida se entibie unos 15 o 20 minutos fuera, pásela a un recipiente no muy hondo para que se enfríe parejo, y luego guárdela. Así evita los dos extremos. Ni comida esperando demasiadas horas afuera, ni un refrigerador que se calienta por guardar algo recién sacado del fuego. Ahora que entiende la base, vamos a ver exactamente qué reglas seguir con cada uno de estos alimentos, empezando por uno que casi todos comemos varias veces por semana, y que muchas familias consideran la opción más sana de todas. Vamos ahora con el pollo, uno de los alimentos que más se recalienta en cualquier casa. Es rico, rinde para varios días, se puede preparar de 1000 formas distintas, y es la base de tantas comidas familiares, desde el pollo al horno del domingo hasta esas pechugas que se guardan para armar sándwiches durante la semana. Aquí el problema no es una bacteria como en el arroz, sino algo distinto: cuando la carne se cocina, se guarda, y luego se vuelve a calentar, sobre todo si se calienta demasiado o de forma muy brusca, las proteínas y las grasas del pollo pueden empezar a oxidarse un poco más de lo normal. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Piense en una manzana cortada que se deja al aire, como poco a poco se va poniendo marrón. Eso es, en cierta forma, un tipo de oxidación. Con la carne pasa algo similar a nivel microscópico cuando se calienta varias veces. Las grasas y proteínas van cambiando levemente su estructura. Esto no lo convierte en un alimento peligroso de un día para otro, pero sí es una buena razón para tratarlo con cuidado, especialmente si es algo que come con mucha frecuencia. ¿Qué significa esto en la práctica, en su cocina de todos los días? Muy sencillo. Si tiene pollo cocido de sobra, la mejor opción, siempre que pueda, es comerlo frío. Por ejemplo, en una ensalada con tomate y lechuga, o dentro de un sándwich con un poco de mayonesa y verduras. Sabe muy bien así, es refrescante, y evita este proceso de recalentamiento por completo. Si prefiere comerlo caliente, no hay ningún problema. Es perfectamente normal querer disfrutar de un plato caliente, especialmente en invierno. Simplemente hágalo a fuego suave, sin dejar que se reseque ni se queme, tapando la sartén para que se caliente parejo, y evite recalentarlo más de una vez. Guardado en el refrigerador y consumido dentro de los siguientes 2 o 3 días, el pollo sigue siendo una excelente fuente de proteína, tal como siempre lo ha sido, y puede seguir formando parte de su alimentación semanal sin ningún inconveniente. Ahora hablemos de algo que sorprende a mucha gente: las espinacas y otras verduras de hoja verde, como la acelga, la remolacha o incluso la lechuga. Estas verduras son maravillosas, están llenas de hierro, de ácido fólico, de antioxidantes que el cuerpo necesita, especialmente a partir de cierta edad. Cualquier nutricionista se las va a recomendar sin dudarlo. El problema no está en comerlas, ni en cocinarlas, sino en cómo las guardamos después de cocinarlas para comerlas otro día. Las verduras de hoja verde tienen de forma natural algo llamado nitratos, una sustancia que en su forma original es completamente segura, incluso beneficiosa para la circulación y la presión arterial.
Pero si la espinaca cocida se queda guardada en el refrigerador durante mucho tiempo, ciertas bacterias que existen naturalmente en el ambiente pueden ir transformando esos nitratos poco a poco, cambiando su composición. Esto no significa que deba dejar de comer espinacas, todo lo contrario. Significa simplemente que este es un alimento que conviene disfrutar más fresco que otros. Por eso, la recomendación con las verduras de hoja verde es simple: cocínelas y cómalas el mismo día si es posible, tal como se hacía tradicionalmente antes de que existieran los refrigeradores grandes y las neveras llenas de táperes. Si le sobra un poco, guárdelas bien tapadas en un recipiente hermético y cómalas frías, por ejemplo en una ensalada, en lugar de volver a calentarlas al día siguiente. Es un pequeño cambio de costumbre, casi imperceptible en su rutina diaria, pero marca una diferencia real a largo plazo. Y ahora, el alimento que le prometí al principio, el que casi nadie considera un problema, el que come muchísima gente sin ni siquiera pensarlo: el huevo. Muchas personas cocinan varios huevos duros el domingo, para toda la semana, o los llevan de merienda al trabajo, o se los dan a los nietos como colación. Es una costumbre práctica, económica y muy extendida en cualquier hogar. La buena noticia es que puede seguir haciéndolo sin ningún problema, siempre que tenga en cuenta un detalle muy simple. Es mejor guardar los huevos duros con la cáscara puesta, sin pelarlos hasta el momento de comerlos, y comerlos fríos, en lugar de pelarlos con anticipación y recalentarlos, sobre todo en el microondas, donde el calor no se distribuye de manera uniforme y puede alterar más de la cuenta la yema, que es la parte más delicada del huevo. Lo mismo aplica para huevos revueltos o tortillas. Son deliciosos recién hechos, y si les sobran, es mejor disfrutarlos fríos o a temperatura ambiente al día siguiente, en lugar de recalentarlos a alta potencia. Antes de seguir, quiero contarle algo que veo muy seguido en mi consultorio. Muchas personas mayores me dicen: doctora, yo como huevo casi todos los días, ¿está mal? Y la respuesta siempre es la misma. No, el huevo no está mal, es uno de los alimentos más completos que existen. Lo único que cuido, lo único que le pido a mis pacientes, es que presten atención a estos pequeños detalles de almacenamiento, no que dejen de comerlo. La diferencia entre un hábito riesgoso y uno saludable casi nunca está en el alimento en sí, sino en los pasos que damos alrededor de él. Como ve, ninguno de estos 4 alimentos es su enemigo. Al contrario, son alimentos que cualquier médico, cualquier nutricionista, le recomendaría incluir en una dieta sana y equilibrada. Lo único que cambia, lo único que hay que ajustar un poco, es la forma en que los cuidamos después de cocinarlos. Y ahora que conoce el porqué de cada uno, vamos a juntar todo esto en unas reglas simples y prácticas que puede empezar a aplicar desde hoy mismo, en su propia cocina, sin gastar dinero extra ni comprar nada especial. Llegamos al final, y quiero dejarle algo que pueda usar de verdad, no una lista larga de datos que se olvida al día siguiente, sino unas costumbres simples que, con el tiempo, se vuelven automáticas, tan naturales como lavarse las manos antes de comer o cerrar bien la puerta al salir de casa. Primera costumbre: no deje la comida cocida esperando sobre la mesa durante horas. Ya sea arroz, pollo, espinacas o cualquier otra cosa, lo mejor es guardarla en el refrigerador dentro de la primera hora después de cocinarla. Sé que a veces uno se queda charlando después de cenar, recibe una llamada de un familiar, o simplemente se olvida. No pasa absolutamente nada si ocurre una vez, o de vez en cuando. Pero si lo convierte en costumbre diaria, entonces sí es una costumbre que vale la pena ir cambiando, poco a poco, sin presión. Segunda costumbre: coma sus sobras dentro de los siguientes 2 o 3 días, no una semana después, por más que todavía se vea bien en el refrigerador. Y si alguna vez duda, si algo huele distinto, si el color cambió, si no está segura de cuántos días lleva guardado, confíe en su instinto. Mejor prevenir que lamentar, como decían nuestras abuelas. Tercera costumbre: con el arroz, el pollo y el huevo, si va a recalentar, hágalo con calor suave y parejo, tapando el recipiente para que se caliente de manera uniforme, en lugar de usar la máxima potencia del microondas solo para ganar tiempo. Y con las verduras de hoja verde, cuando pueda, cómalas frías en lugar de recalentarlas, disfrutándolas como una ensalada fresca. Cuarta costumbre, y esta es quizás la más simple de todas, la que resuelve casi todo lo demás: cocine porciones un poco más pequeñas, ajustadas a lo que realmente va a comer en esos 2 o 3 días. Así tendrá menos sobras esperando en el refrigerador, gastará menos comida, y disfrutará siempre de platos más frescos. Quiero terminar con algo importante, y le pido que lo escuche con atención.
Nada de lo que le he contado hoy significa que deba tenerle miedo a su comida, ni que deba complicarse la vida revisando cada plato con lupa. El arroz, el pollo, las espinacas y el huevo siguen siendo alimentos maravillosos, llenos de nutrientes que su cuerpo necesita, especialmente con los años. Lo único que ha cambiado hoy es que ahora usted sabe un poco más sobre cómo cuidarlos, y ese conocimiento, aplicado con calma, sin exagerar y sin obsesionarse, es lo que realmente marca la diferencia con el paso del tiempo. Si conoce a alguien que vive solo, que cocina para varios días, un hijo que vive lejos y se alimenta de táperes, o simplemente alguien que nunca se detuvo a pensar en esto, compártale este video. No para asustarlo, sino para que tenga la misma información que usted tiene ahora, la misma tranquilidad de saber que está cuidando bien su comida y la de su familia. Y cuéntemelo en los comentarios. ¿Cuál de estas 4 costumbres va a empezar a aplicar esta semana en su cocina? Me encantaría leerla, y saber qué otros temas de salud y alimentación le gustaría que tratemos en próximos videos. Antes de despedirme, quiero dejarle un último pensamiento. A veces, cuando hablamos de salud, sentimos que todo tiene que cambiar de golpe, que hay que aprender 1000 reglas nuevas de un día para otro. Pero la verdad es mucho más simple. La salud, la mayoría de las veces, se construye con pequeños gestos repetidos, no con grandes cambios drásticos. Guardar la comida un poco antes, comerla dentro de unos días, calentarla con calma, elegir porciones más pequeñas. Ninguno de estos gestos le va a cambiar la vida de un día para otro, pero juntos, sostenidos en el tiempo, sí construyen una diferencia real. Recuerde siempre que este video tiene fines informativos y educativos, y que ante cualquier duda particular sobre su alimentación o su salud, lo mejor es consultar a su médico de confianza. Cuídese mucho, cuide a los suyos, y nos vemos en el próximo video.